Alcalá Día a Día. Son las 11 de la mañana y 3 minutos en la sintonía de la radio pública de Alcalá de Guadaira. Seguimos avanzando, progresando, contándoles historias en esta radio que es la vuestra, que es la suya, y en la que siempre tenemos cosas, historias que contarles de esta gran ciudad que se llama Alcalá de Guadaira. Bueno, perdón. Hoy, ya se lo contábamos anteriormente, queremos hablar de un asunto que seguramente ustedes se lo hayan preguntado, si es padre o madre, muchas veces. Pero seguramente también hayan escuchado a algunos padres decir, pues que, bueno, es verdad que tienen los hijos muchos deberes. Hay muchos deberes que hacer por los más pequeños del lugar. Bueno, y siguiendo un poco la línea de lo que comentábamos anteriormente, pues vamos a conectar enseguida con Avanza Estudios, que es una empresa de formación que cada miércoles en la sintonía de Radio Guadaira pues pone encima de la mesa algunas de las preguntas que muchos ciudadanos se puedan hacer día a día. Cristina, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cristina forma parte del equipo de Avanza Estudios y hoy queríamos hablar un poco sobre el tema de los deberes, la conveniencia, de la propia conveniencia de los deberes de los niños. Es verdad que en algunos casos son cantidades realmente importantes, pero yo quiero preguntarle, la primera, obviamente, tendría que ser, puede ser, es de hecho, ¿deberes sí o no son buenos que tengan que vengan los niños a casa? A ver, te cuento, es una pregunta difícil, ¿vale? Y una respuesta un poco confusa. Pero te cuento, la mayoría de ocasiones el exceso de tareas con las que se cargan los niños fuera del aula se equipara realmente a lo que es una jornada laboral comparada con un adulto, porque entre las 5 horas que está en el colegio, más el tiempo de actividades extraescolares, más la horita y media, 2 horas, incluso 3 horas que se pegan haciendo los deberes, pues realmente luego el niño está cansado para luego ponerse a estudiar. Entonces es difícil dar una respuesta de un sí o un no. No hay ningún estudio que demuestre realmente que los deberes son garantía de un éxito educativo, para nada. Pero tampoco lo contrario, es decir, ni te van a dar el éxito escolar ni te van a dar el fracaso. Sí existen otros estudios que dicen que los deberes deberían ser algo más creativos, que deben ser breves, que el profesor, un maestro, debería personalizar esos deberes en función de las necesidades de cada niño, pero claro, en el día a día es complicado porque se encuentra un profesor con un aula de 30, 40 niños y intentar hacer unos deberes individuales en función o según las necesidades o el perfil que se encuentren con un niño es complicado. Es complicado. Y Cristina, hablamos y preguntamos o debatimos si deberes sí o deberes no, si es bueno para el niño, si es determinante para el niño o no. Pero claro, esto no depende del niño y tampoco depende del propio padre. Son deberes que piden, solicitan y llevan a cabo pues los propios profesores. En este sentido, ¿se conoce un poco qué opinión tiene? Supongo que habrá de todo un poco, ¿no? Pero ¿qué opinión tiene o por qué se llega a este tipo de situaciones? A ver, en teoría y en muchas situaciones en la práctica, los deberes es un complemento de lo que se ha trabajado en clase, ¿vale? Se trabaja en clase una materia específica y entonces pues se hacen fichas o tareas o actividades relacionadas con esa materia. Nunca debe ser lo que no le dé tiempo al profesor que lo haga el niño en clase. O sea, mandarle deberes o actividades relacionadas con algo que no ha visto, ¿vale? Pero sí es cierto que en casa hay que trabajar. Es más, nosotros desde el Centro de Estudios Avanza potenciamos esa parte, ¿no? Sí es cierto que queremos que sean pocos deberes, pero deberes de calidad. Y es muy importante también enseñarle al niño cómo debe hacer esos deberes, cómo debe hacer esas actividades. Importante la labor de los papás y las mamás, de ayudarlos, porque, oye, es bueno en tal caso ayudarlos, no hacer los deberes, ¿vale? Eso ya lo hablamos la semana pasada. No que hagan los papás los deberes, sino que esos niños, si necesitan en algún momento
que se les ayude, pues por supuesto ahí está la labor del papá o de la mamá, y en el caso de que obviamente no se pueda o se necesite una necesidad más específica de ese niño, incluso los profesores requieren mucho a esos padres que busquen ayuda, ¿no? Que busquen ayuda en otros centros con unos especialistas para esa labor que no se puede hacer en casa porque no tienen ese apoyo de los papás por tema de trabajo u otros motivos, pues que lo hagan en otro sitio, pero realmente te viene dado, los deberes te vienen dados del colegio y hay que hacerlos, pero ojo, es importante, siempre es un complemento de lo que se haya visto ese día o días anteriores en el colegio, no algo nuevo. Uh-huh. Por lo tanto, los argumentos en contra y las ventajas de esos deberes, ¿cómo los podríamos resumir, Cristina, a esos oyentes que escuchan la radio? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo que pueda tener esos deberes que los niños con los que llegan a casa nuestros hijos? Vale. Hay una visión negativa de los deberes y es cierto que pasa mucho porque además nos encontramos en la academia muchos casos, ¿no? de niños que vienen con problemas de ansiedad, de estrés e incluso de déficit de atención, porque claro, si no se les queda clara o no se les queda claro los conceptos que aprenden o que tienen que aprender en la clase, difícilmente luego van a poder primero estudiar, porque primero hay que estudiar y luego hacer los deberes. Entonces, eso es una característica principal negativa con respecto a los deberes. También crea un malestar en las relaciones familiares, ¿no? En casa, ¿no? Porque aparte de que crea un estrés al niño, al padre también se le crea, porque cuando ve que su hijo está preocupado o que está triste o que tiene un malestar porque sabe que no está haciendo bien las actividades, el propio padre se siente mal porque no sabe cómo ayudarle, ¿no? Cómo afrontar eso. Entonces, es otro punto negativo con respecto a los deberes. Uh-huh. Y por supuesto también que ocupa, en muchas ocasiones ocupa mucho tiempo libre de estar ese niño con su papá o con este tipo de actividades más lúdicas que no sea solamente de aprender. Entonces esos son aspectos negativos, sobre todo el estrés y la ansiedad que le crea a un niño, porque es importante, y ahora que nos están escuchando todos los acarareños y acarareñas, es muy importante que primero hay que estudiar y luego hacer los deberes, porque si te llevas 1 hora y media, 2 horas haciendo deberes y luego te pones a estudiar, te va a costar muchísimo trabajo, ya no vas a tener esas ganas ni vas a tener esa motivación porque estás cansado de todo el día. Uh-huh. Mira lo negativo de los deberes. Uh-huh. ¿Cómo podríamos, nos contaba lo negativo, lo positivo, los padres que a veces les desborda este tipo de situaciones? ¿Cómo podríamos titular, Cristina, todo lo que hemos estado hablando y comentando en sobre los deberes de los niños? Los deberes de los niños es bueno que lo tengan, que sean de calidad, que sean pocos y que les ayude a fomentar el aprendizaje que han tenido en el colegio. Uh-huh. Y por supuesto, la labor de los padres siempre tiene que ser de apoyo para esos niños. Uh-huh. Alentarlos, motivarlos y ayudarlos, que en algunos casos no se puede o no se llega, porque llega un momento en la etapa educativa y hay padres que no llegan a lo mejor a ciertos niveles por cualquier motivo, en una ESO, en un bachiller, pues existen centros, existen academias, como es Avanza, que lo que ayudamos es a motivar, a enseñar, a ayudarles a que aprendan a sacar el trabajo adelante del día a día. Uh-huh. Cristina González Cava, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadalajara. Un asunto realmente interesante porque, como decimos, estamos arrancando casi el curso escolar, son las primeras semanas, los primeros meses y evidentemente pues uno se encuentra con determinadas situaciones que se preguntan y necesitan de la consulta profesional. En este caso nosotros se lo ofrecemos aquí en la sintonía de Radio Guadalajara. Bueno, pues complementar, apoyar, sí, de calidad, sí, pero de menos cantidad y sí, pero con más calidad. Es la manera que podríamos resumir cuando los niños vienen con deberes a casa. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadalajara. ¿Algo más que apuntar?
No, nada más. Que estoy a vuestra disposición y en el Centro de Estudios Avanza, si cualquier papá o mamá quiere ir para escucharnos, que la atendamos, no hay ningún problema. ¿Dónde se encuentra Estudios Avanza, el Centro de Formación de Estudios Avanza? Está en la calle Mar Rojo, justo al lado de la zona del Zacatín. Ahí estamos para atenderos todos los días de lunes a viernes. Un equipo de profesionales que seguro les va a atender magníficamente bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Cristina, un saludo. Alcalá Día a Día.